yo voy a ir a charlar con... ¿Me acompaña el señor director? Entiendo el silencio como una afirmación. Voy a ir a charlar, va a ser muy interesante tener una conversación con, primera vez en el programa, Martín Guzmán. Gracias por venir. Un placer, gracias. En vivo es Martín Guzmán, que fue ministro de Economía, ustedes saben, de Alberto Fernández, 30 meses. ¿Verdad? Así es. Es longevo para ministro de Economía en Argentina. Y no es común. No es común. Con lo que, cómo se mueve la economía, no es común, lamentablemente. Me parecía interesante charlar con vos, porque vos pasaste por algo que está pasando el gobierno, que es intentar un acuerdo, en este caso el gobierno, vos lo hiciste, veremos de qué manera y demás. ¿Cómo es negociar con el Fondo Monetario Internacional? Bien, bueno, a ver, primero hay una diferencia fundamental entre lo que fue la negociación que llevamos adelante nosotros, que culminó en un acuerdo en el año 2022, a principios de año, y la negociación actual con el FMI. La diferencia es que en ese momento no se tomó nueva deuda. Simplemente lo que se buscaba era refinanciar la deuda que se había tomado entre el 2018 y el 2019 con el gobierno de Macri, que fue la deuda más grande de la historia de todos los países del mundo con el Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos cómo se usó. O sea, no quedó nada de eso en las reservas del país y era imposible repagar esa deuda. Ahora lo que se busca es un nuevo endeudamiento. Obviamente que siempre hay cuestiones en común. Cuando vos negociás con el Fondo Monetario Internacional, estás negociando con un conjunto de países que son los accionistas del fondo, de los cuales el más fuerte es Estados Unidos, que es el que más votos tiene, pero cada uno aporta su cuota. El tema es ¿para qué negocias? ¿Qué es lo que buscas cuando buscas un acuerdo? En este caso lo que están buscando es que haya nueva deuda y nos tenemos que hacer la pregunta de ¿para qué se va a usar esa deuda? Porque eso determina si al país le sirve o le terminamos haciendo un daño muy grande al país. Para blindar las reservas del Banco Central, dice el gobierno. ¿Qué quiere decir blindar? ¿No tener que tocarlas? Primero yo me hago la pregunta de ¿cuáles reservas? Porque hoy las reservas son negativas. También eran negativas y más negativas cuando asumió este gobierno. Pero lo que viene pasando en los últimos 2 meses, te diría casi 3 meses, es que se caen y se caen y se caen las reservas. Porque lo que ha ocurrido es que el mercado le ha dicho al gobierno, mirá, yo creo mucho menos en esto que lo que creía hace, digamos, un año. Entonces, ¿alguien cree realmente que si el gobierno recibe 15.000 millones de dólares el día que haya el acuerdo, los va a tener guardaditos ahí y no los va a tocar cuando está pasando lo que está pasando con las reservas? ¿O creemos que esa plata se la van a gastar en darle salida a los que vienen ganando con la especulación financiera, vendiéndole los dólares baratos y después queda la deuda para el país? Realmente, ¿qué es lo que creemos que va a pasar entre esas dos posibilidades? A vos, tu arreglo con el fondo te costó un divorcio definitivo del kirchnerismo. ¿Qué pasó ahí? Sí, porque el punto de vuelta era poder evitar una situación de default con el FMI, pero al mismo tiempo evitarlo de una forma que nos permitiese llevar adelante las políticas económicas que nosotros queríamos implementar, porque el fondo impone condicionalidades. Entonces lo que yo negociaba era no tener las típicas condicionalidades que impone el fondo, que las considero profundamente dañinas para el país. Lo que pasó ahí es que lo que decís, se terminó de romper, había problemas en la coalición de gobierno, había cosas en que estábamos de acuerdo, cosas en las que no estábamos de acuerdo, por ejemplo, la velocidad a la que había que bajar el déficit fiscal, el hecho de bajar los subsidios al consumo de energía, que es particularmente algo que yo considero que no tiene ningún sentido para nuestro país, gastar los impuestos que nos cobran a todos para subsidiar el consumo de la energía. Bueno, vos tenés mucho problema con Basualdo y con el Instituto Patria. No, era con... En realidad el problema no, es con los jefes, ¿no? Con los jefes. Básicamente, en este caso era con Cristina. Y cuando se llega al acuerdo con el FMI, para justamente poder evitar tener que pagar esa deuda o hacer default, porque era impagable, se termina rompiendo la coalición de gobierno y fue imposible continuar con el programa económico que llevamos adelante, que le venía dando a la Argentina una recuperación económica. Venía la economía creciendo, el empleo creciendo, la pobreza bajaba, los indicadores económicos y sociales mejoraban.
La inflación era... La inflación es lo que no bajó, pero era así. El dólar tampoco funcionó ahí. Claro, pero mucha gente no se debe acordar que la inflación en el año 2021, que fue el último año que fui ministro, era 50,9% y en el 2019, el último año del gobierno de Macri, fue 53,8%. Entonces, está bien, no bajó, pero no nos olvidemos que... ¿Con cuánta inflación vos te fuiste en el mes 30? 62% interanual. Después terminó pasando, que cambiaron las políticas económicas y llegó a 211% en el 2023. Con Massa. Y la gente rechazó eso y ganó Milei la elección. E hizo un cambio muy fuerte, algunas cosas que tienen mucho sentido y otras cosas que para mí era clarísimo que no iban a funcionar. Y en particular, el tema de que llevamos 15 meses donde el gran negocio en la Argentina es la bicicleta financiera. Es poder ver de dónde podés sacar dólares, tomar prestado o lo que sea para cambiarlos a pesos y que el interés en pesos le gane a la tasa de devaluación que el gobierno mantiene baja en el dólar CCLMEP interviniendo. Y de esa forma vas ganando un retorno en dólares alto. Pero si ese es el modelo económico, nos dedicamos todos a la timba. ¿Cuál es la gracia de eso? Lo que yo quiero es un modelo económico en donde nos dediquemos a invertir en la producción. Bueno, pasado 15 meses de eso, está claro que la Argentina no despegó. No despegó. No es que ahora el mercado dice vamos a tener los niveles de productividad de Alemania. Pero espera, Martín, espera, porque yo entiendo y creo que hay total derecho a observar este préstamo, cómo va a ser, para qué se van a usar esos dólares que van a venir. Yo creo que es legítimo esa pregunta, no está del todo claro. Sabemos hoy que son 20.000 millones, no sabemos cuánto se va a poder usar y para qué. Todo eso hay ahí muchos signos de interrogación. Pero yo lo que te quiero decir es que vos formaste parte de un gobierno, en un cuarto ciclo, de un gobierno, vos me hablás de la productividad, etcétera. Desde 2011 no crecía la República Argentina. Es decir, hay algo estructural que viene pasando ahí y que en los últimos 20 años, 16 gobernó, digamos, el kirchnerismo, el peronismo. Hay algo ahí que se estancó. No, pero está clarísimo. La Argentina está estancada. Los problemas preceden a este gobierno. No hay ninguna duda. No lo defiendo, lo que digo, miremos todo. Yo me enfoco en esto porque me parece realmente gravísimo lo que significa la Argentina volver a hacer lo mismo que ya se hizo cuando Caputo era ministro de Economía. Ya vinieron 45.000 millones de dólares del FMI. ¿Qué harías ahora? Ahora vamos a hacer roleplay. Bien. Es el hombre y sus circunstancias. Argentina habitualmente está endeudada con el fondo, salvo cuando Kirchner le pagó a tasas altas a Venezuela, lo sabemos. Acá te doy las llaves del ministerio. ¿Qué haces ahora en esta circunstancia? ¿Cómo negociás con el fondo vos, Martín? No, yo no quiero tomar más deuda con el fondo. Lo que haría sí es tratar de evitar a partir de septiembre del 2026, falta un año y medio, cuando hay que pagar al fondo, tener que pagar porque no hay plata para pagarle. Fue demasiado la deuda que se tomó y no hay como pagarle ahora. Va a llevar muchos años eso. ¿Qué haces Entonces ahora? Ahí sí negocio, pero para eso. No para tomar nueva deuda, para salir a reventarlas en las reservas. Diego, y vos me decís, no sabemos bien qué va a pasar. Yo sí sé qué va a pasar. Yo de esto sé mucho y conozco mucho al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es una institución política. Eso es lo que es. Y lo que va a hacer es un préstamo político, como ya ocurrió hace años en la Argentina. Y yo te tomo todo lo que decís, tenés toda la razón del mundo con que la Argentina ha estado estancada, y esto viene desde el 2011, con que durante los años del kirchnerismo no hubo un despegue de la productividad del país. Terminamos en un momento, gastábamos 3 puntos del producto en subsidios económicos en vez de invertirlos en lo que más capacidad productiva le da a la Argentina. No, Martín, te voy a discutir eso. Te digo algo, te cito a vos mismo, que dijiste en una entrevista que el manejo de la cuarentena fue estratégica porque les rendían las encuestas. Es decir, pasaron cosas No, yo nunca dije eso. Yo nunca dije eso. ¿Cómo dije? No, yo no dije eso. En todo caso hay que ver lo que manipula, que salió a hablar el vocero en su momento, cuando yo expliqué, el vocero del presidente, el vocero presidencial, el del gobierno. El día siguiente de esa declaración, donde claramente expliqué que había un momento en donde era absolutamente de total incertidumbre cómo manejar la pandemia, y eso tenía consecuencias económicas. Y después hubo que tomar una decisión bajo incertidumbre, y yo sabía que las restricciones a la movilidad iban a pegarle a la economía. Entonces, si vos me preguntás con el diario del lunes,
Si eso no tuvo efecto en la economía, te iba a decir que no, y que yo sabía que le iban a pegar a la economía. Pero las decisiones se toman bajo incertidumbre y lo que privilegió fue el criterio de la salud, como pasó en un montón de países del mundo. Obviamente hubo países que las liberaron más rápido. Con el diario del lunes, yo te puedo decir hoy lo que hubiese preferido. Esa es la realidad. Y yo defendía la posición que me tocaba a mí como ministro de Economía. ¿Qué proponías vos? ¿Qué proponías? No, te marcaba que con esas restricciones iban a tener un impacto en la economía. Entonces, ¿qué pasó? Y acá está el punto que nos lleva hasta hoy. Lo que se dijo, esto fue carta pública dentro del propio gobierno, es 2021, se perdieron las elecciones, no sé si te acordás que, sí, que dentro del propio gobierno hay quien dijo, por el ajuste que está haciendo el ministro de Economía. Minga el ajuste que está haciendo el ministro de Economía. La economía crecía y al mismo tiempo reducía el déficit fiscal. Lo que en todo caso impidió en el 2021 que el sector informal de la economía pueda progresar más rápidamente, recuperarse más rápidamente, eran las restricciones sanitarias, que eran las que se decidieron por la situación de la pandemia. Entonces no era el ajuste. Lo que correspondía después era bajar más rápido el déficit fiscal. Y ahí fue donde el gobierno se terminó quebrando. Después Milei hizo el ajuste fiscal. Lo hizo de una forma que le haga bien a la economía en el sentido que elija en dónde ajustar para que el país tenga más capacidad productiva. No lo creo. ¿Le critico en sí que haya habido una reducción del déficit? Para nada. Tenía que reducir el déficit. El problema es cómo lo hizo. Se hizo todo de una forma que hoy nos lleva al FMI. Y no nos olvidemos que fue Milei quien dijo que ir al FMI significaba el fracaso de un gobierno. Lo dijo él. Bueno, Pero hoy Milei está yendo al FMI. Estamos en el fondo, y también en ese momento el gobierno de Juntos por el Cambio, se llamaba Cambiemos, dijo, había un déficit que se suplía con emisión. Argentina siempre tuvo un respirador, que fue o la emisión o la toma de deuda. No era autoválido desde el punto de vista económico. ¿De qué año estamos hablando? ¿De antes del 2015? Sí, claro. Sí, claro, por supuesto. Eso fue un problema. ¿La emisión produce inflación? Y si no te crece la demanda por el dinero que se emite, obviamente que produce inflación, por supuesto. Y por eso era tan importante para la Argentina reducir la emisión monetaria. Fíjate lo que nos pasó. Y claramente se venía reduciendo y era un parte de las discusiones que había y quería bajar el déficit más rápido. Kicillof te cruzaba por eso, decía que vos eras muy fiscalista. No, Kicillof era gobernador. El problema en ese caso fue más con la vicepresidenta y con todo ese grupo. Kicillof en ese momento estaba en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y se dedicaba al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo que te digo es, esto es carísimo. Si el país sistemáticamente depende de la emisión monetaria para financiar los déficits, va a tener un problema de inflación y va a dañar a la economía. Discutía, ¿te acordás? Esto ahora es como que hay un consenso, un nuevo sentido común. Bueno, creo que no se podía mencionar inflación, no se podía... Pero vos hablás del 2014, yo ni existía en eso, estaba estudiando un doctorado en economía. Como ministro de Economía, fui uno de los que más hizo en la Argentina para explicar que si sistemáticamente financiás los déficits fiscales con emisión monetaria, tenés inflación. Por eso había que bajarlo tan rápido. El problema, en el 2020, fue justamente que Caputo y compañía se rifaron todo el crédito de la Argentina en unos años. Entonces, mientras cuando yo era ministro... Pero antes no había crédito. De hecho, al no haberse tomado deuda, bajó la deuda. Lo que sí estuvo mal antes es que se abusó del uso de la emisión monetaria para financiar déficits fiscales que podrían no haber existido, donde el pedazo más grande era el subsidio a la energía, al consumo de energía. Volviendo acá en el tiempo, y déjame terminar esto, ¿por qué mientras todos mis colegas de la región, Brasil, Chile, Uruguay, podían usar el crédito en la pandemia para financiar la política fiscal que se requería en la pandemia, que había que invertir en salud, que caía la recaudación fiscal porque la gente no podía salir a la calle a laburar, pudieron usar el crédito? ¿Por qué nosotros en la Argentina no lo pudimos hacer? Porque se perdió durante el gobierno anterior en muy pocos años. Entonces me decís, antes no había crédito. Sí, claro, no había porque había una disputa con los fondos buitres. Al no haber habido crédito, los niveles de deuda eran muy bajos. Bueno, te lo fumaste en nada, te lo rifaste en nada. Por eso hubo que recurrir a la emisión monetaria y después por eso se buscó bajar la emisión monetaria, como bien decís, los conflictos internos en el gobierno,
pusieron un límite a esa velocidad y después se dio vuelta. El gobierno de Fernández tuvo 2 etapas. Es como si hubieran sido 2 gobiernos. Y después terminó pasando esto. ¿Cuál fue? Hasta Que yo fui ministro y después que yo fui ministro. ¿A vos te acusaron de haberle mentido a Cristina al Instituto Patria de que ibas a tener ciertas condiciones con el acuerdo con el fondo y que en realidad fueron otras? Como que hubiera habido... Aprovecho porque te tengo un día acá, no es habitual, y con total frontalidad te pregunto, ¿cómo fue ese momento en donde vos te juntabas con Cristina, le contabas algo, después no te creían, sospechaban de vos? Estaban todos al tanto de absolutamente todo y todos los detalles. Esta es la realidad. Yo creo que la metodología que se utilizó es, primero, definir que sí se quería un acuerdo, pero no hacerse cargo algunos, por un tema de bandera en general, ¿no? Del capital simbólico. Máximo Kirchner. Y la parte más mayoritaria del frente, en ese momento era el Frente de Todos. Yo creo que todos querían el acuerdo, pero después era cuestión de echarle la culpa a uno y decir cualquier cosa, como eso que es una absoluta mentira vil. Y yo creo que ese camino era el mejor camino para la Argentina. Ahora, cuando veo lo que está pasando, me genera algo de muchísimo dolor, porque yo sé lo que esto de volver a tomar más deuda del Fondo Monetario Internacional significa la Argentina. Por eso también hablo. No es que yo estoy yendo a una elección ni nada de eso. Yo no me voy a presentar en la elección legislativa ni nada de eso. Yo como argentino te vengo a contar y vengo a discutir con la gente lo que está pasando en la Argentina y lo que esto significa para el futuro de la Argentina. ¿Me dejás que te provoque un poco? Vos entraste con una inflación, te fuiste con casi 100. No, yo no fui con casi 100. Si me vas a provocar, decir los datos. Dale, vamos. Me lo preguntaste hace 3 minutos. ¿Qué te dije? Y tu dólar empezó. ¿Te acuerdas cuando Alberto Fernández dijo, este dólar todavía no había asumido, me parecería cómodo un dólar de 60? ¿Te acordás? Largaron con un dólar de 60 y terminaron con un dólar. Vos terminaste con un dólar de 130 y el blue de 240. ¿Qué pasó con la inflación y el dólar, que son como los dos grandes potros que se desbocan en la economía? Igual, fíjate, el dólar 60 ya había crecido un poco, ¿no? Hay que actualizar las cuentas cuando es el 10 de diciembre del 2019. O sea que te da mucho más baja. Claramente hubo inflación, 36% en el 2020, 50,9% en el 2021 y en junio del 2022 la interanual era 62%. La verdad, y de vuelta, insisto, la inflación no se pudo bajar a la velocidad que se anticipaba al principio por la pandemia y la necesidad de emitir cuando no había crédito en la Argentina. Eso fue lo que detuvo la baja en la inflación. ¿Podría haber bajado más rápido después? Sí. Había que bajar más rápido el déficit fiscal para bajar más rápido la emisión monetaria. Creo que el gobierno no estuvo preparado para eso. No pudo alcanzar la cohesión interna mínima para que eso pueda ocurrir. Por algo se perdieron las elecciones. Ahora, dicho eso, yo te podría hacer la pregunta de ¿con cuánto arrancó el dólar en este gobierno? Y en cuánto está el dólar hoy también, ¿no? ¿Qué significa eso? Pará, me parece que subió... y pasaron mucho menos, 15 meses. 15 meses. Pasaron 15 meses. No, la evaluación inicial. Si le están diciendo que si la crítica al gobierno es que está atrasado el dólar. La tasa de variación nominal del tipo de cambio oficial en los primeros días del gobierno, creo que fue 118% en la primera semana. Ojo, una parte era inevitable, porque el gobierno recibió estaba una situación todo fiscal. Atado, Martín, estaba todo congelado, atado, todo mentido, los índices. Fue bravo lo que pasó. No dudes que recibió, no hay ninguna duda que este gobierno recibió una situación macroeconómica de profundos desequilibrios, con un problema fiscal severo, con un problema monetario severo. La inflación era muy alta y la demanda por el peso se caía, y eso es un peligro. O sea, no tenía... Mirá, yo te voy a decir más una cosa. Cuando hicimos el programa con el FMI, buscábamos una reducción gradual del déficit que veníamos cumpliendo, había bajado fuertemente en el 2021, tenía que seguir bajando. Si yo hubiese asumido en el gobierno en el 2023, también hubiese buscado bajar el déficit más rápido que lo que yo mismo pensaba en el 2021, porque lo que pasó en el medio es que se te desestabilizó mucho la demanda por el peso. Y cuando eso pasa, el riesgo de ir más gradualmente es muy alto. Ahora, creo que fueron a una velocidad demasiado rápida en un lado, en lo fiscal, al mismo tiempo que usaron
una política cambiaria y macro en general que buscaba el encarecimiento de la Argentina. ¿Te gustó lo que hizo Massa como ministro de Economía? Y le pido a Gustavo Bazán que se prepare. ¿Te gustó lo que hizo Massa cuando te sucede? Batakis, después Massa. Mirá, yo creo que no le fue bien. Creo que tuvo una parte positiva que logró, que fue lograr cohesionar las decisiones económicas. O sea, tuvo el apoyo del presidente y la vicepresidenta, cosa que yo no había logrado. Y eso él, que es un político, lo logró. Y tuvo entonces condiciones para llevar adelante la política económica que buscaba. Después, con la política económica hubo un cambio muy claro con respecto a lo que se venía haciendo, y los indicadores económicos y sociales ya vimos lo que pasó, que es básicamente lo que discutíamos previamente. Y creo que eso es lo que explica que haya ganado el gobierno de Milei, que haya sido tan fuerte el cambio político en la Argentina de golpe. Gustavo. Martín, ¿cómo estás? Acabas de decir que el déficit fiscal es un problema, que la financiación del déficit con emisión monetaria es un problema, y esos dos problemas este gobierno los liquidó de entrada y es lo que le permitió bajar la inflación. ¿Por qué eso para vos es un fracaso y está llevando al gobierno a un problema de difícil solución como vos estás augurando? Y segundo, un comentario, vos decís que el país se quedó sin crédito y por eso tuvo que apelar al Banco Central y todo eso. El país se quedó sin crédito el día que Alberto Fernández gana las PASO. Ese día, o el viernes anterior, el riesgo país estaba en 600, 700, el déficit fiscal se estaba achicando severamente, la inflación estaba bajando, pero ese día cambió todo y obviamente cuando el mercado ve que va a llegar el kirchnerismo al gobierno por tercera o cuarta vez, naturalmente el riesgo país se dispara y ahí se te cierran los mercados hasta hoy inclusive. ¿No estás de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo con eso, en el sentido de que tenés los datos incorrectos. El acceso al mercado de crédito internacional se pierde mucho antes, se pierde en abril del 2018. La Reserva Federal de Estados Unidos toca la tasa de interés en 25 puntos básicos. La sube, después de mucho tiempo. Y el mercado internacional de capitales testea a todas las economías emergentes. La gran mayoría pasa el test, sigue teniendo crédito. Hay dos que no lo pasan, Turquía y la Argentina. En la Argentina lo que había pasado en los años previos es que había crecido muchísimo lo que los economistas llamamos el déficit de cuenta corriente. Estábamos gastando mucho más dólares de lo que ingresaban. Había una expectativa inicial de que iba a haber una lluvia de inversiones. Nunca llegó. Nunca vino la lluvia de inversiones en la economía real. Vino la lluvia de inversiones especulativas, la bicicleta financiera. El mercado dijo basta. Eso pasó mucho antes de que Fernández gane la elección primaria. La inflación tampoco estaba bajando, sino que estaba subiendo. En septiembre, chequeen los datos, en septiembre del 2021 la inflación fue alrededor del 6% mensual. La inflación baja en febrero del 2020, que estábamos además bajando el déficit, yo era ministro, fue 2% mensual. Sobre la primera pregunta, claro, sí, bajar el déficit, bajar la emisión monetaria, todo eso es bueno. Lo que veo como malo es el modelo en general, un modelo que favoreció a la timba, la especulación financiera por encima de la producción. No soy yo el primero que dice que esto es un fracaso, es el presidente Milei. Él dijo que ir al FMI era un fracaso y ahora la Argentina se está endeudando más o está buscando endeudarse más con el Fondo Monetario Internacional. Y encima, perdóname, encima elude al Senado de la Nación. Hay una ley que dice que todo acuerdo con el FMI requiere aprobación del Congreso. La eludió y el ministro de Economía dijo, no vamos al Senado porque no tenemos mayoría. No se animan a decirle a la gente en qué van a usar la plata. La última, y te agradezco especialmente porque no es fácil, lo que todos sabemos. Pasó algo único, o no muy habitual, durante el gobierno de Alberto Fernández y ya en plena tensión con Cristina. Cristina dijo en alguno de sus discursos de esa época que había una novedad en la escena. Había trabajadores formalizados pobres. No un paper, pero no lo dijo un periodista de un medio. Cristina dijo que había un nuevo fenómeno. El peronismo tiene trabajadores pobres. El peronismo y todos, el peronismo, Macri, el kirchnerismo y Milei. Esto tiene que ver con el fracaso más grande que tiene la Argentina, que es la imposibilidad de ir a una estructura de producción que
le permita generar buen laburo. Esa es la realidad. Y este es un problema que excede a un gobierno de turno, excede también a este gobierno. El problema es que hoy no se está resolviendo. Podríamos seguir, me encantaría. Estamos Cuando quieras. Te agradezco especialmente. Un placer, te agradezco la invitación. Una tanda, por favor.